Lo tiene Éxodo capítulo 30. Vamos a ver hoy otros elementos que están en el tabernáculo. Todavía no acabamos, ¿verdad? Que está bien interesante todo esto que está en el tabernáculo. Recuerde usted que el libro de Hebreos capítulo 9, capítulo 10, es un libro una carta que explica todo lo que está en el Éxodo, todo lo que está en el Antiguo Testamento. Y una de las cosas que nos dice es que todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento fue una sombra y figura de lo que es ahora. El Señor Jesucristo, Redentor y Salvador, muchos que no les ha caído el 20, que no les ha caído la revelación de las Escrituras, y cuando piensan en Jesús como un hombre, pues se limitan a entenderlo de esa manera y piensan que Jesús fue simplemente una persona. Incluso hay quien necesita tener una imagen, un video, una foto o algo para adorarle, para entenderle. Pero cuando leemos estos libros como es el libro del Éxodo, nos damos cuenta que Dios ocupó mucho más para describir quién es Jesús, para describir su obra en nosotros. Porque solamente decir que fue un hombre y fue Dios, pues nuestra mente no lo entiende. Pero cuando analizamos el tabernáculo, cuando analizamos todo lo que sucede y todo lo que se hace en el tabernáculo, pues nos damos cuenta que fue una sombra y una figura ¿de quién? Pues de Cristo, de su obra y de lo que hace en nosotros. Entonces esto nos da mucha luz y nos hace entender mejor. Y no podríamos adorar a alguien que no conocemos. Eso es algo bien importante. No podríamos amar a alguien que no conocemos. No podríamos. El amor se cultiva a través de ¿qué? De pasar tiempo y de conocerse. En la medida que nosotros conocemos más a Jesús, conocemos más su obra, pues definitivamente ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a amar más y lo vamos a entender mejor. Y es precisamente lo que vamos a hacer esta noche a través de estos 3 elementos que vamos a estudiar. Vamos a conocerle mejor para adorarle mejor. ¿Por qué? Porque fuimos creados, ¿para qué? Para alabarle. Fuimos creados para adorarle. Entonces, cuando le adoramos, pues estamos haciendo lo que fuimos llamados. Pero eso hay que hacerlo de la manera correcta. Precisamente porque uno de los elementos que es con el que vamos a empezar nos habla de un fuego que se tiene que levantar. Y la Biblia dice que hubo algunos que ofrecieron un fuego extraño a Dios. Es decir, que quisieron adorar a Dios, pero lo hicieron de la manera equivocada. Entonces, yo fui llamado para adorarle, pero debo de hacerlo de la manera correcta. Y el capítulo 30, versículo 1, nos lo explica. Capítulo 30, versículo 1, vamos a leer para entenderlo. Harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Ya no nos debe de sorprender esto, ¿verdad? ¿Qué es primero siempre? La madera. ¿Y de qué va a estar forrado? De oro, ¿verdad? Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos. Y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro. Su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones.
No ofrecerás sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramarás sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Ustedes van a ver en las pantallas y tal vez ahí en la transmisión cómo era este altar, este lugar donde se ofrecía un incienso, y es todo lo que está dentro del tabernáculo. ¿Recuerdan de qué elementos son? De oro, de madera de acacia. Lo que está fuera en el tabernáculo, ¿recuerdan de qué es? Lo que está fuera del tabernáculo, ¿de qué era? ¿Quién se recuerda? Pues en el patio del tabernáculo, de bronce, pero dentro todo es de oro. Y este altar se ubica en el lugar santo. Ya despierten allá arriba, por favor, los que están allá arriba, pongan atención a la predicación, por favor, para que les pongan ahí y ustedes puedan ver en el video cómo es este altar. Todo en el altar es de oro. Alrededor tiene unos anillos, como los tenía el arca del pacto, ustedes recordarán, y esos anillos es para poner unas varas de madera de oro donde precisamente se cargaba este altar. Se tomaban las brasas que se habían quemado afuera, lo recuerdan, en el altar de bronce se tomaban, se ponían ahí y se encendía, y este lugar se llenaba de un incienso, de un humo que tenía un aroma agradable al Señor. En ese lugar no se debía de hacer ningún sacrificio. En ese lugar no había ninguna libación. La libación es cuando se derramaba el vino. No se derramaba vino, no había ningún sacrificio. Y el verso 10 nos explica que en este lugar solamente se ponía la sangre del cordero una vez al año. Una vez al año. La ubicación de este altar y la función que tiene es de suma importancia, de suma importancia. Más adelante en el verso 34, si me siguen, en el verso 34 ustedes van a ver cómo explica este aroma que se ponía en este altar. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estagne y una aromática, gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. O sea, era un perfume. Y si hay algo que se repite en todos los versos que hemos leído es: te va a ser santo. ¿Sí se dio cuenta? Te va a ser santo. A veces me suena como una amenaza. Cuidado, cuidado. Este incienso es muy santo. Cuidado, es muy santo. Huele tan exquisito, huele tan asombroso este aroma, que seguramente iba a haber la tentación de alguien de utilizarlo para su beneficio, para su beneplácito. Ahora quiero que pongas atención en estas palabras que dije: utilizar de este incienso para acarrear agua para su molino, para disfrutarlo él, para ponérselo ella y que la gente pudiera olérselo a esa persona, a tal grado que podían morir. En el verso 36, fíjate lo interesante de este verso que dice: yo me mostraré a ti y os será cosa santísima. Y luego el versículo 6 dice algo parecido: donde me encontraré contigo. Es decir,
este altar, ¿alguien recuerda dónde se encontraba Dios en el tabernáculo con el sacerdote, con el sumo sacerdote? ¿Dónde era el lugar del encuentro? ¿Quién se acuerda? Vamos a llamarle preguntas de examen. ¿Dónde era el encuentro? En el lugar santísimo, ¿en qué parte? En el propiciatorio. ¿Lo recuerda que era el propiciatorio? Estaba el arca, estaba el testimonio y estaba encima la tapa del propiciatorio con los querubines. Y le dijo: aquí en este propiciatorio es donde yo me comunicaré contigo. Y ahora le dice: este altar te va a ser de tal manera santo que es donde yo me comunico contigo, exactamente enfrente. O sea, imagínense la relación que tiene este altar del incienso con la presencia de Dios, donde Dios se comunica para hablar con su pueblo. ¿Qué significa entonces este altar del incienso? Las oraciones. Y ocupa un lugar muy especial. Fíjate lo que dice el Salmo 141. Salmo 141, versículo 1. Dice así: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti. ¿Cómo qué? Como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y vimos que ¿cuándo se tenía que encender este incienso? Por la mañana y por la tarde. Al mismo tiempo que iba el sacerdote y prendía las lámparas del candelero, al mismo tiempo iba al altar del incienso. ¿Qué significa entonces este altar? Precisamente las oraciones. Y esto es precioso, porque es en este lugar donde Dios se relaciona, en este caso que hemos leído, con David. Es en este lugar donde Dios habla con nosotros. Lo leímos, ¿verdad? Ahí donde yo me presento contigo, ahí donde tengo comunión contigo, ahí va a estar. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Esto está cardíaco. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante ¿de quién? Del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo, ¿verdad? Cristo Jesús es el Cordero. ¿Se postraron los 24 ancianos? Sí. ¿Se postraron los 4 seres vivientes? Sí. ¿Ante quién? Ante Jesucristo. Todos tenían arpas y copas de oro llenas ¿de qué? Incienso. ¿Y qué era este incienso? Las oraciones de los santos. ¡Wow! Entonces, ¿qué es lo que me estaba mostrando? ¿Qué es lo que el Señor les quería mostrar a todos los israelitas cuando llegaban delante de su presencia? Recuerda, llegabas, lo primero que te encontrabas era la puerta, ¿se acuerdan? Llegas y está la puerta y solo hay una puerta por la que tienes que entrar. ¿Quién es esa puerta? Cristo. Llegas a la puerta que es Cristo y lo primero que te encuentras a la entrada, ¿qué es? ¿Qué es? ¿El altar de qué? El altar de bronce, donde se hacían ¿qué? Los sacrificios. Llegas a Cristo y lo primero que te dice que es: órale, necesitas un sacrificio. ¿Se acuerdan lo que vimos el jueves pasado? Que eran 3 sacrificios los que se hacían. ¿Sí lo recuerda o no lo recuerda? Llegas y te redimen, te santifican, te purifican. Ya, ok, ahora puedes seguir adelante. Después de esto te vas a encontrar con el lavacro, con la fuente, que ahorita vamos a leer, la fuente de agua, que es donde te limpias, donde te purificas. Entras al lugar santo y en el lugar santo está la mesa de los panes de la proposición, está el candelero y está el altar del incienso, está el velo y justo el altar, el velo y el arca del pacto con el propiciatorio. Todo ese camino recorrí para poder llegar hasta el altar del incienso,
donde yo tengo el privilegio ¿de qué? De comunicarme con Dios. Fíjense, el privilegio de yo poder hablar con Dios, porque Él me habla ¿en dónde? En el propiciatorio. ¿Y quién es nuestra propiciación? Cristo. Él me habla ¿cómo? A través de Cristo. Yo, ¿cómo le hablo a Dios? A través de este incienso. Entonces, cuando empezamos a orar, hace rato que estaba orando Diana aquí enfrente de todos, ¿qué estaba haciendo Diana con la oración? ¿Qué estaba haciendo Fabi con la oración? ¿Qué sucede cuando está la oración? ¿Qué empieza a ver? Un aroma agradable que se empieza a levantar, que empieza a ¿qué? A atraer la presencia de Dios en este lugar. Por eso, desde que empieza, o sea, las alabanzas tienen un papel increíble, porque de hecho, con las alabanzas que hacemos, oramos a Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no, Irra? ¿Cómo oramos? Con cánticos, ¿no? Como le decíamos ahorita, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. ¿Qué estamos haciendo? Estamos hablando ¿con quién? Con Dios, pero lo estamos haciendo con música. De ahí la importancia de la música, de ahí la importancia de lo que se dice, de lo que se canta, porque ahora hay mucho artista cristiano. La música está muy padre, yo no digo que no esté padre, yo no digo que se disfrute la música que componen, pero yo me he detenido con algunos de ellos y así como que me rasco un poquito la barba y digo, no le entendí, o sea, lo dijo tan así que no supe qué dijo. Y cuando descargo la letra para leerlo, la neta, dijo mucho y no dijo nada. ¿Por qué? Porque mis alabanzas son oraciones también a Dios. ¿Y cómo deben de llegar? Como un aroma agradable. Fíjese lo que dice el Salmo 5, versículo 1. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Escucha, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana, número 1, oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, ¿y qué haré? Y esperaré. En la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde. Isra, ¿qué deben hacer los sacerdotes en la mañana y en la tarde? ¿Qué deben hacer, Lalo? En la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde, ¿verdad? ¿Verdad? Estar conectado, estar así. Ahora, recuerde que en ese lugar no se hace sacrificio. ¿Por qué? ¿Por qué no sacrificio? Porque la oración no es un sacrificio. ¿Sí me entendieron? No, es que yo oí uno que dijo, Señor, te entrego mi ofrenda. ¿Sabes cuánto me cuesta estar aquí orando y leyendo? Y así que te entrego mi ofrenda porque es un dolor para mí. Híjole, hermano, ¿qué debería de ser ese momento? Un privilegio. Y que no te lo roben. Que no te lo roben. Te voy a decir mi caso. Esto es muy personal, no te estoy diciendo que lo tienes que hacer. Esto es muy personal. Pero hemos sido tentados a temprano en la mañana, tempranito en la mañana, levantarnos para hacer ejercicio, ¿no? O sea, órale, nos levantamos, hacemos ejercicio y rendimos todo el día. Y sí, he sido tentado a eso. Pero un día me levanté y dije, voy a hacer ejercicio, pero inmediatamente dije, ¿a quién le quiero dedicar mis primeros minutos? ¿Qué quiero hacer los primeros minutos? ¿No? Es algo personal. Lo primero que quiero hacer es empezar a devorarme su palabra. Es lo que necesito. Necesito venir a su palabra. Ya estoy ansioso. Es más, creo que apenas estoy despertando y ya estoy pensando, ¿qué voy a leer? ¿A dónde me voy a conectar? ¿Por qué? Porque la oración no es un sacrificio. Es un privilegio. ¿Sí me entiende? Es un privilegio. Es un privilegio. Santiago, capítulo 4.
La oración también tiene elementos específicos, así como el incienso. Ven que le dijeron los elementos que debía de tomar, cómo los debía de moler, cómo debería de hacerlo. La oración también lleva elementos específicos, y Santiago lo dijo de esta manera: pides y no recibes. ¿Por qué no recibes? Señor, ¿por qué no recibo? Señor, ¿por qué no me das? No me contesten, a lo mejor allá en internet, pero a lo mejor les ha pasado, ¿sí o no? Que, dame. Hasta había un canto, no sé si se acuerdan, que decía: dame, dame, dame. Bueno, pero ese decía: dame más de ti. Digo, está bien que me des más de ti, pero hay unos que están: y quiero, y quiero, y quiero, y quiero. Y dice: pides y no recibes porque pides mal. ¿Por qué razón no hay respuesta a mis oraciones? Número 1, dice la Biblia: porque pido para gastar en mis deleites. Porque la oración no es con un sentido egoísta, como muchos. Un sentido egoísta. Les voy a revelar un secreto aquí entre nos. Yo me doy cuenta cuando pasan a orar aquí quién ora y quién no ora en su casa. Así, los veo y ni ora en su casa. Y aparte de cosas obvias como que no saben ni cómo orar, ¿verdad? No saben, pero también me doy cuenta cuando se paran aquí y lo único que empiezan a hacer cuando orar, empiezan a orar por mí, para mí, yo. Y me doy cuenta, esta persona en su casa ni ora, ni hace. Y el día que ora, yo, para mí, el memillo, ¿se acuerdan? Yo. Eso es lo que pasa. Y dice la Biblia: no recibes porque pides para tus deleites. Entonces, ¿cómo debo de orar? Bueno, Mateo capítulo 6, vamos rápido. Mateo capítulo 6, simplemente te voy a dar unos tips que el Señor Jesús nos dio para cuando nos dirigimos a este altar del incienso, cuando nos dirigimos a este lugar donde derramamos nuestras oraciones. Dice el versículo 5: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa que recibieron? Cuando alguien los vio y dijo: míralo, qué bien ora, órale, míralo, está orando. Eso es a lo que se refiere. Ya recibió su recompensa. Ya alguien le dio una palmadita, ya alguien le dijo. Versículo 6: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes pues a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tienes necesidad antes que vosotros le pidan. Entonces aquí es donde alguien pregunta: pues si ya sabe qué necesito, ¿para qué oro? ¿No te has hecho esa pregunta? ¿O alguien te ha dicho: pues si ya sabe, entonces ¿para qué oro? Bueno, es que debes de entender algo importante de la oración. Agárrate, esto es importante. La oración no cambia a Dios, ¿ok? Es que muchos piensan que porque le gritan más duro, ¿no? Como dice aquí, unos piensan que porque dijeron mucho y porque gritaron mucho, tiene más poder. No sé si te conté esa experiencia que tuve con alguien una vez que fui a orar, y cuando estoy orando y ya termino de orar, esa persona me dice: ¿pero a poco ya? ¿Eso fue todo? No, grítale para que surta efecto, ¿no? Y pues yo, tiernito, inexperto, poco leído de la palabra de Dios, pues me sacó de onda y es que no oré, ¿verdad? No oré bien. A ver, otra vez. Y empiezo a orar y ahora empiezo a gritarle, ¿no? Y ahora, y yo, y como decía uno, es que hazlo con fuego. Fuego es el que te está saliendo de la garganta, hijo, con todo eso. ¿Por qué? Porque el poder no está en que grites. El poder no está en las palabras que uses.
como mal se dice en muchos lugares, es que aquí hay fuego. ¿Por qué hay fuego? Porque gritan, porque brincan. Eso no es el fuego. Eso es una reacción a una emoción que ni es buena y ni es mala. Punto. Si tú sientes en tu corazón que te llega el gozo tan fuerte que brincas y gritas, pues brinca y grítale. Nadie de los sugieres va a ir y te va a decir: no grites, no brinques, a menos de que estemos en la palabra del Señor, a menos de que estemos en un momento de quietud. Dios no puede traer desorden en ese momento, ¿verdad? ¿Verdad que no lo puede hacer? Pero si lo haces o no lo haces, no significa que eres más o eres menos espiritual. Es lo que está diciendo el Señor Jesús. No lo hagas de esa manera. ¿Por qué? Porque Él ama lo íntimo, lo secreto, lo que tú y Él saben. Si las demás personas dicen, piensan, no te creen o te creen, lo que Dios mira es lo que tú y Él conocen. Ahora, mi oración no cambia a Dios. Mi oración me cambia a mí. ¿Sí ven? Por eso es importante la oración. Es muy importante. Porque cuando estamos orando nos empezamos a dar cuenta: Señor, creo que estoy pidiendo mal. Sí, tienes razón. Y empiezan a suceder muchas cosas mientras estás orando. ¿Dios cambió? No. ¿Quién cambió? Tú cambiaste. Ahora hace una aclaración y dice: no ocupes vanas palabrerías, vanas repeticiones, porque en el versículo 9 nos da un modelo, y en el versículo 9 dice: ustedes cuando oren, oren de esta manera. ¿Qué son repeticiones de una oración? Es lo que se conoce como un rezo. Un rezo es una oración que pensar que porque la repetí muchas veces va a surtir efecto. ¿Qué de diferencia tiene decir un rezo y pensar que cada que lo digo va a cambiar algo? ¿Qué diferencia hay entre hacer eso y escribir en un cuaderno, como lo han hecho algunos de estos de declarar positivo, donde escriben: me merezco todo este dinero, me merezco todo este dinero, me merezco todo este dinero, me merezco todo este dinero? ¿Qué diferencia hay entre los dos? No la hay. Solo que uno quiso espiritualizar algo que no es espiritual. No es así. Entonces, por eso dice: no necesitas de estar con repeticiones. Pensar que porque repites una frase, como en las películas te enseñaron, que si llevas una cruz donde hay un vampiro, se la pones y con la cruz y el rezo se echa a correr el vampiro. Y se ríe. Pero ¿cuántos cristianos hay haciendo lo mismo? Igualito, con otras palabras. A lo mejor no agarran la cruz, pero sí agarran una Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos dice: este es el modelo de oración. Versículo 9: vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, ¿qué es lo primero en mi oración? La adoración. Digan conmigo: adoración. ¿Qué es santificar el nombre del Señor? Santificar el nombre del Señor es proclamar quién es Él. Y a mí se me hizo algo bien interesante que me hizo Rema hace un mes, cuando una persona estaba pasando un momento bien duro, durísimo, y habló conmigo, y cuando habló conmigo me rompió el corazón, y yo no sabía qué decir, qué hacer con la situación que estaba pasando. Y en ese momento me llegó Job y Dios empieza a regañar a Job. O sea, Job quiere orar, pero su oración es una queja como la de muchos. Y Dios lo regaña y le dice: a ver, cabezón, ¿dónde estabas tú cuando yo formé el universo? ¿Dónde estabas cuando creé al hombre? ¿Dónde estabas cuando colgué los planetas? ¿No? Y le empieza a dar toda una lista de quién es Él. Al final de pues yo lo interpreté como:
un regaño amoroso de parte de Dios. Porque cuando yo terminé de repasar todo eso, yo me quedé pensando, no, pues, ¿de quién temeré si tú haces todo esto? O sea, yo le dije a esta persona, ¿sabes qué? No temas, no desmayes. Si Dios hizo todo esto, si Dios hace todo eso, me cayó el 20 de lo poderoso que es Dios y de lo que Él puede hacer con quien sea a través de la oración. Entonces, cuando yo digo, Señor, yo vengo a adorarte, yo vengo a exaltarte, yo vengo a darte, me doy cuenta que al final de cuentas, aún con eso, Dios me bendice. Dios te bendice. Cuando le cantamos, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso, y no me acuerdo qué más, grande en misericordia, lo estoy adorando, pero ¿qué le estoy diciendo a mi alma? Hijo, mano, o sea, tengo un Dios poderoso, tengo un Dios amoroso. ¿Y cómo termino después de esta oración? Rendido a sus pies y con una dosis de fe de reconocer quién es Dios. Por eso es bueno que le alabes, por eso es bueno que le adores. Muchos que no han entendido piensan que Dios es egocéntrico. Oh, Dios quiere que le dé. Dios no necesita. Dios dijo, yo puedo levantarme las piedras, hijo. Las piedras me pueden adorar. No te necesito. Entonces cuando digo, si no me necesitas, ¿por qué quieres que te adore? Pues es para ti, cabezón. Es para que tú entiendas, aprendas, te acuerdes quién soy yo. Y plop, caigo avergonzado, caigo de rodillas. Versículo 10 le dice, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora reconoce su reinado, reconoce que Él es el rey en mi vida. Entonces yo le puedo decir que se haga lo que tú quieres, Señor. Porque mi fe no consiste en que Dios haga lo que yo quiero. ¿Sí entiendes eso? Si Dios le permitió a una persona un cáncer, si Dios le permitió a una persona la muerte, y escucha mis palabras, si Dios le permitió, porque al final de cuentas es Dios el que permitió que hubiera una enfermedad, una escasez, hambre o lo que sea. Si Dios lo permitió, mi fe no depende de que lo haga, lo quite o no lo quite. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo, hágase tu voluntad. Mi fe depende en que sé y estoy seguro que tú harás lo que mejor te parezca, lo que mejor te plazca. Y para nosotros la muerte es, aquí entre nos, quisiéramos que fuera inevitable, sí o no, ¿no? Quisiéramos que nunca nadie muriera. Pero ¿qué crees? Que la muerte a todos nos viene. Y de diferentes maneras. Y se nos olvida eso. Y pensamos en la muerte como una catástrofe. Pero en realidad cuando tú entiendes que la muerte simplemente es un paso más en tu vida para estar con el Señor, cambia. Entonces mi fe está fundada en que, aunque ande en valle de sombra o de muerte, ¿qué cosa? No voy a temer, porque tú estás conmigo. Luego el versículo 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, no dice el pan de la semana. No sé cómo hagas el súper, nosotros lo hacemos a la semana, ¿no? El pan de la semana, dámelo hoy. No, ¿por qué? Porque esto es algo que debe de ser diario, diario. La oración no es como la quincena. La oración, ¿cómo es? Diario, 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 diario. Versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué es esto? Confesión. Confesión. El gran daño, el gran mal que tenemos los humanos es que no podemos, nos cuesta mucho trabajo confesar y reconocer. Cuando nos equivocamos, fíjate tú, no te fijes en el de al lado, fíjate en ti. Cuando te equivocas y eres confrontado con lo que hiciste, la primera respuesta que brota es una justificación. ¿Sí o no?
Es que sí lo hice porque porque esto, ¿sí o no? Pero ¿qué me lleva a la oración? ¿Qué me lleva a hacer la oración? Aquí no hay porqués, aquí no hay pretextos, aquí es donde llego y tengo que soltarlo absolutamente todo. Ahora, ¿recuerdas que el altar del incienso dijo muchas veces esto es santo, esto es santo, esto es santo? ¿Cómo es la oración? Santa, santa. Es un privilegio y es apartado para Dios. Regrésate a Éxodo ahora al versículo 11. Viene otro elemento ahora que es un impuesto. ¿Ya estás? Dice así: habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará a todo aquel que sea contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará ofrenda a Jehová. Ahora instituye un censo. Y este censo, como leímos en el versículo 12, pues es algo bien peligroso. Porque el censo incluye muerte. Es lo que está diciendo. ¿Recuerdan ustedes a David cuando Dios lo castigó por censar al pueblo? Y a veces nos preguntamos, pero ¿qué tenía de malo censar? ¿Y por qué un castigo tan severo que a David le dijeron: te doy 3 opciones, vas a ser castigado y tienes 3, o te hago esto, o te hago esto, o te hago esto? Y una pregunta, ¿pero por qué, Señor? Bueno, porque el censo, vamos a verlo, por favor. ¿En dónde está esta historia de? Bueno, si alguien la encuentra, por favor. ¿Qué significa el censo? El censo es cuando alguien llevaba un impuesto que se tenía que dar al templo como una redención. Todos los que son de 20 para arriba tienen que pagar este impuesto que los va a redimir de la muerte. No es un diezmo, ¿ok? El diezmo es aparte, y el diezmo era en base a lo que ganas. Gano tanto, llevo el diezmo de lo que gano. Pero en este caso, no importa cuánto tengas, cuán rico, cuán pobre eres, todos pagan lo mismo. ¿Por qué? Porque eso significa para el rey pertenencia. Yo te censo porque tú me perteneces. Y al pertenecerme con ese impuesto, estás pagando tu redención. ¿Qué fue lo que hizo David? David dijo: este pueblo me pertenece. ¿Y qué hizo? Encendió la ira de Dios. David, no te equivoques. El pueblo, ¿a quién le pertenece? ¿A quién le pertenece? A Dios. Entonces a Moisés le dice, ¿verdad? Se va a pagar este rescate. Ahora, el tabernáculo, todo lo que está en el tabernáculo es de oro, ¿lo recuerdan? Y solo había un elemento de plata en todo el tabernáculo. ¿Cuáles eran esos elementos de plata? ¿Quién recuerda? ¿Quién se recuerda? Las bases, ¿lo recuerdan? Eran las bases donde se ponían todas las tablas, ¿ok? Porque la plata significa redención. La plata es un fundamento, es una base de que es un principio de redención. ¿Qué hizo Judas? ¿Lo recuerdan? Cuando quiso vender al Señor Jesucristo, pidió que unas monedas de plata, las cuales le fueron rechazadas. ¿Por qué? Porque ya estaban malditas esas monedas. La plata entonces significa redención. El tabernáculo significa oro porque es un lugar de oración. Este impuesto ustedes lo recordarán también en Mateo, cuando Jesús va con sus discípulos, va con Pedro, y se acercan unas personas y le dicen: ¿qué acaso
tu maestro no paga el impuesto? ¿Lo recuerdan? ¿Y qué le dijo? Vamos a verlo, este sí lo traigo por aquí. Está en Mateo, capítulo 20. Entonces recuerde, el censo en el contexto que lo estamos leyendo significa una pertenencia, me perteneces. Por lo tanto hay que pagar una redención, ¿ok? Dice Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, Mateo 17, verso 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? ¿Cuál es el impuesto que estamos estudiando? Obviamente Jesús tenía más de 20 años. Y ellos dijeron: oye, ¿no va a pagar el impuesto que se tiene que pagar? ¿Para qué era el impuesto? ¿Quién lo recuerda? Lo leímos ahorita. Para mantener el tabernáculo, porque el tabernáculo necesitaba de muchas provisiones para mantenerse. Miren, sigamos leyendo. Y él dijo: sí. Versículo 25. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y aquí se me hace muy interesante, porque estas personas, ¿con quién hablaron? ¿Con Jesús o con Pedro? Con Pedro. A ver, verso 24, ¿con quién hablaron? Con Pedro, ¿ok? Y luego Pedro se metió a la casa. ¿Sí lo estás viendo conmigo? ¿Sí me vas siguiendo? Verso 25. Y al entrar en la casa, Jesús le habló y le dijo: ¿qué te parece? ¿De quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos, ¿verdad, Pedro? Sí, Señor. ¿Estás seguro, Pedro, que los hijos no pagan impuestos? Sí, Señor. Bueno, ¿ya estás seguro? Sí. Sin embargo, para no ofenderlos, este es un principio que la Biblia nos da. Puedo no hacerlo. Sin embargo, para no ofenderlos, ¿qué hizo el mismo Jesús? ¿Qué hizo? Ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces Jesús deja bien claro ese impuesto para quién es. Un impuesto de redención. El Hijo de Dios no necesita que nadie lo rescate, ¿o sí? No necesita que nadie lo rescate. Él vino a rescatar, ¿verdad? Al contrario. Versículo 15. Ni el rico aumentará ni el pobre disminuirá el medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones. Escucha cómo lo llama al censo: el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Y será, ¿por qué? Por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová. O sea, memorial, me dice Moisés, Aarón, esta no es la expiación. ¿Qué es esto? Un memorial para que ¿qué? Recuerdes cómo va a ser la expiación, ¿verdad? Es como la circuncisión. ¿La circuncisión es el pacto? No. ¿Qué era la circuncisión? Un memorial ¿de qué? Del pacto. Y lo mismo con esto. Y dice en el verso 16 lo que nos faltó: para hacer expiación por vuestras personas. Entonces el rico no puede llegar y decir: yo valgo más, yo pago más. El pobre no puede decir: ay, mi vida no tiene valor, yo no valgo nada,
por mí paguen esto de rescate. No, 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 no. ¿Cómo es delante de Dios? ¿Cómo es el rescate delante de Dios? Todos iguales, todos parejos. ¿Cuál es este precio que se dio por la expiación? La sangre de Cristo. Y yo he oído a algunos decir: es gratuito, la salvación, la redención es gratuita. Y siempre que escucho eso de es gratuita, yo pienso, es gratuita para ti, porque costó mucho, ¿sí o no? Tuvo un precio alto, sí se pagó, sí tuvo un costo, pero a ti te la están dando gratis. Porque bien dicen, cuando algo no nos cuesta, como que no lo valoramos. Como que no lo, es gratis. Es gratis, eso lo puedo manosear, lo puedo ningunear. Pero cuando te das cuenta el valor que tiene, dices, esto lo cuido. Y la sangre de Cristo tuvo un precio bien elevado para rescatarnos a nosotros. Te voy a dar otra conclusión sobre este principio. Porque uno pudiera preguntar, Señor, pero ¿por qué este impuesto? Pudiéramos cuestionarnos. La respuesta es clara. Dios dijo, este impuesto se necesita para pagar la luz, para pagar la electricidad, para pagar el internet, para pagar el agua, para pagar el contador, para pagar el piso, porque el tabernáculo necesita pagos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es así. Pero otro principio que yo vi en esto es, si Dios te pide algo, por inexplicable que sea, dáselo. Dáselo. Si Dios te mueve a hacer algo, por inexplicable que sea para ti en el momento, lo mejor que puedes hacer es obedecerlo. ¿Cuántas bendiciones no se han perdido por no tener este principio? Y por último, vamos a ver un tercer elemento, la fuente de bronce. ¿Cuál fue el primer elemento? ¿Quién me recuerda? El altar del incienso. El segundo elemento, el censo, el precio de la expiación. Y número 3, la fuente. No es el altar, no te confundas, no es el altar de bronce, que es la fuente de bronce. Ahora, si yo dije bronce, ¿dónde va a estar esta fuente? Ya debes de saber. ¿Dónde va a estar? ¿Dónde? En el patio, ¿verdad? Vamos a leerlo, versículo 17. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. ¿No te rascas un poquito la cabeza aquí y dices, caray, leí bien? Si no te lavas las manos, mueres. ¿Cuántas mamás y papás les quisiéramos decir eso a nuestros hijos, ¿no? Está duro, ¿no? Si no te lavas, mueres. Es muy atrevido. Si lo piensas bien, es durísimo. ¿A poco no? Yo me imagino a Moisés. Yo quiero estar delante de la presencia de Dios, pero Moisés desarrolló una obediencia que si Dios le decía, ¿lo haces? Yo me imagino a Moisés diciendo, ¿lo hago? No pregunto, lo hago. Y Dios diciéndole, si no lo haces te mueres. No te preocupes, Dios, lo voy a hacer. Por ese compromiso que tenía. Pero le dice, no, que esto es algo bien serio, y le da estas medidas. Y si hemos aprendido algo, es que el bronce está en el atrio y también es ejemplo del juicio.
¿verdad? Siempre. El bronce nos habla de juicio. Vamos al Salmo 24 para que la Biblia nos explique qué significa esta fuente de bronce. Una fuente donde se lavaban, ¿sí lo leímos o no? Se lavaban las manos, los pies. Dice el Salmo 24, versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? ¿Quién? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Entonces, este altar, esta fuente de bronce tiene una comunión, una relación muy íntima con la oración y la palabra de Dios. La oración y la palabra de Dios. ¿Por qué? Vamos a Éxodo capítulo 38, por favor, versículo 8. Versículo 8, adelántale un poquito. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Es decir, en esa época los espejos que ahora conocemos eran de bronce, no eran como los conocemos. El bronce se pulía de tal manera que el rostro se podía reflejar. Ahí vemos lo que dice Primera de Corintios 13, donde dice que ven su rostro borroso y piensan que esos son. ¿Por qué? Porque los espejos eran de bronce. Entonces tomaban los espejos de las mujeres. Yo creo que algunas no resistieran mucho sin un espejo, ¿verdad? Hubieran batallado en esa época con ¿dónde me veo? ¿Cómo me veo? Tomaban sus espejos para precisamente tenerlos en este altar, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa este altar? Bueno, primero, el altar del incienso es la oración. El donativo es rescate. Y viene la fuente de bronce. La fuente de bronce es lavarme con la palabra de Dios. Ahora, aquí hay una aclaración que te debo de hacer. El agua significa el Espíritu Santo, pero también significa la palabra de Dios. Pero debemos de entender cuándo es el Espíritu Santo y cuándo es la palabra de Dios. El Señor dijo, ¿verdad? Que si tú bebieres de esta agua, de tu interior correrán ¿qué? Ríos ¿de qué? De agua viva. ¿Cuáles son esos ríos de agua viva que saltan para vida eterna, que corren de tu interior? Es el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, cuando habla así del agua, es el Espíritu Santo. El agua para beber es el Espíritu Santo. Pero cuando me habla del agua para lavar, ¿de qué me está hablando? De la palabra, de la Biblia. Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué me recuerda esta fuente de bronce que está a la entrada del tabernáculo? Que yo tengo que lavarme antes de ¿qué? Antes de entrar a ese momento de comunión con Dios. ¿Y qué me lava? Por eso les dije que es una relación entre oración y lavarme. Oración y lavarme. Porque la palabra de Dios es la que me va a dirigir a tener una oración sabia delante de Dios. Cuando yo oro, voy a orar conforme a su voluntad. ¿Y cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Porque la tengo escrita. Si lo que yo estoy orando no está escrito, ¿estaré orando bien? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Ahora vea lo que dice Efesios capítulo 5, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado. ¿Con qué purifica a la iglesia? Con el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. Y es interesante esta comparación que hace Santiago
respecto a esto. Santiago capítulo 1. Fíjense qué interesante es esta comparación de Santiago. Dice así, pero verso 22, Santiago 1, 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo, ¿qué? Su rostro natural. O sea, ¿no? Mire el verso 24. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Haga de cuenta que Santiago lo que está diciendo es que llegas y te ves en el espejo. Ya vimos cómo eran los espejos, ¿no? Te ves en el espejo y dices, híjole, hermano, me hace falta afeitarme y el cabello está mal arreglado, necesito cortarme el cabello. Mira, tengo esto, necesito, ¿no? Y se va y se le olvidó. Y luego regresa y se vuelve a ver, sí, mira, necesito afeitarme, necesito acomodarme el cabello y necesito peinarme. Sí, lo necesito. Y se va y no lo hace y regresa. ¿Y qué crees que hace cuando regresa? Sí, necesito afeitarme, y no lo hace. ¿Es absurdo o no es absurdo? Pues es lo que está diciendo Santiago con esto. Es absurdo que vengas a la iglesia, estás escuchando y digas, hoy sí, necesito empezar a hacer esto. Necesito cambiar esto. Hoy sí, yo he estado haciendo esto. Y te vas y no lo haces y regresas el domingo y ¿qué crees? Sí, necesito cambiar esto, necesito empezar a hacer esto. Es absurdo, ¿sí o no? Es duro, pero es cierto. Porque ¿qué me lleva la palabra de Dios? A ver, a oír, pero ¿qué? Hacerlo. Es un desafío duro. Es un desafío para todos los que estamos aquí. No solamente ser oidores y engañarnos. Y por último, en el verso 22 al verso 33 nos habla de un aceite de la unción. Este aceite de la unción, que es el mismo aceite que se vertía en el incienso, es el aceite del que hablamos el jueves pasado, en la reunión pasada, el aceite que se derramó sobre Aarón, sobre sus hijos. Tú recuerdas que ese aceite no se derramaba sobre la carne, ¿lo recuerdas? Ese aceite, ¿sobre quién se derramaba? Sobre la cabeza, por las barbas, en los vestidos, hasta el borde del manto. ¿Qué es, o mejor dicho, quién es ese aceite? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ahora, ¿te das cuenta que el Espíritu Santo es el mismo que llevo al altar del incienso? Romanos 8, 27, 26, 25. Todo Romanos 8 es un manjar. Pero en esos versículos me dice que cuando yo no sé cómo orar, ¿quién crees que está intercediendo por mí? El Espíritu Santo. Este mismo aceite, este mismo Espíritu, que lo que me dice es que no se hace con logros humanos. Es tan santo que, ¿te acuerdas que le dijeron? Nadie lo puede hacer para olerlo, nadie lo puede usar para su propio beneficio. Es exclusivamente para el altar, para el tabernáculo, para este lugar santo que estamos ocupando. Viene el Espíritu Santo, que es derramado sobre nosotros, por el cual podemos tener acceso, por el cual podemos conectarnos delante de Dios. Y Mateo capítulo 12, verso 31 nos dice así. Fíjate la importancia del Espíritu Santo en esto. Por lo tanto,
todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. ¿Te acuerdas ahorita que leímos cuántas veces estuvo es santo, es santo, es santo? ¿Sí se acuerda o no se acuerda? ¿Cuántas advertencias les estuvo haciendo? Ahora en el Nuevo Testamento nos hace esa nueva advertencia. Mira, cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre le va a ser perdonado. Va a ser perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni ¿dónde? Ni en el venidero. ¿Por qué? La obra del Espíritu Santo es de tal magnitud, es tan importante, que Dios dice, ahí no te metas. ¿Y sabes qué es lo maravilloso de esto? Que nos lo dio a nosotros. Nos lo dio a nosotros. Y ese aceite preciado que el Instituto del Templo en Jerusalén está tratando de hacer algo, encontrar la fórmula que le fue dada a Moisés para lograr hacerlo. En sus esfuerzos siguen investigando cómo hacerlo. Ese aceite tan puro, tan santo, tan agradable, es el que lleva tu oración delante de Dios. Es el que te toma cuando te derramas, es el que te está escuchando. Cuando tú vienes desesperado, cuando vienes cansado, cuando vienes triste, cuando vienes angustiado, como vengas y tú te paras en el altar del incienso y te lavaste las manos, te lavaste los pies, esto que estás haciendo es estarte lavando. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy diciendo es la palabra de Dios, que no regresa vacía, sino que algo de lo que oíste te dio. Y tú dijiste, tengo que cambiarlo. Y el exhorto es, cámbialo. No te quedes nada más con el voy a hacerlo. Cámbialo. ¿Para qué? Para que cuando llegas y derramas el aceite en el altar del incienso, ¿qué va a pasar con esas oraciones? Como un aroma agradable delante del Señor. Después de esta serie que hemos estado estudiando del tabernáculo y todos estos elementos, nuestra manera de venir los domingos, los jueves o en tu casa ya debe de ser diferente. Ya debe de caernos el 20 de lo que está sucediendo. Ya debe de caernos el 20 de que lo haces mal, caes muerto, ¿sí o no? ¿Sí lo leímos o no lo leímos? No puedes venir a jugar, Víctor, no puedes venir a jugar con el piano. No puedes venir a jugar allá, Hugo, a hacer ujier. No pueden venir a estar jugando allá arriba. Es algo tan serio, es algo tan santo, es algo tan importante, que si lo hacemos mal, pudiéramos estar ofreciendo un fuego extraño a Dios, del cual no se agrada. Mi oración al principio de esta enseñanza fue: Señor, por tu misericordia baja y pon un carbón encendido en mis labios. ¿Por qué? Porque me da tal terror pararme aquí, que yo no me atrevería a decir: oh Señor, baja, porque aquí tu siervo levanto las manos y se ha hallado gracia. Si lo que hice lo hice bien, si te gustó lo que hice, ven y desciende y toca. No, hermano, yo me imagino a los ángeles carcajeándose, o sea, diciendo: oye, bájale 2 rayitas, no te pases. ¿Sabes por qué va a descender, Señor? ¿Sabes por qué? Por tu misericordia, no por mí, no por nadie de nosotros, porque, hermano, caemos, menospreciamos el servicio a Dios. Pero cuando tú entiendes esto, yo te desafío, proponte: voy a colocar las sillas, voy a ser el mejor colocando las sillas. Debe de estar exacto en su lugar, porque así Dios le gusta, porque así Dios lo quiere. Voy a programar una computadora, voy a ser el mejor programándola.
voy a hacerlo con calidad. Voy a tocar un instrumento, voy a predicar, me voy a esforzar, voy a hacerlo bien, porque si algo he aprendido es que Dios me lo demanda. Y haga lo que haga, mueva un dedo para tocar o mueva un dedo para prender ventiladores, haga lo que haga, yo estoy trayendo una ofrenda delante de Dios. Y yo he mandado a algunos, les he dicho a algunos, cuando han servido y veo que lo han hecho mal, les he dicho: ve y pídele perdón a Dios, porque a Dios no le entregas cochinadas. Vas a entregarle cochinadas, llévalo a tu casa, llévalo a otro lugar, dáselo a otra persona. No te atrevas a ponerlo en el alfolí, no te atrevas a ponerlo en este altar, no te atrevas a entregárselo a Dios. A Dios dale lo mejor. Él se merece lo mejor, porque es Dios y porque nos ha dado tantas cosas. Espero haberte concientizado, espero haberte hecho entender lo importante de este precioso lugar del tabernáculo, que representa ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Todo esto para que entiendas quién es y qué hizo. Póngase de pie, por favor.